Bien, vamos a continuar. Ayer lo que estuvimos viendo fue aspectos de la geometría de los vectores y lo que vamos a continuar es con algunos ejemplos. Vamos a tratar de tomar un poquito de práctica. Entonces vamos a empezar con este. El problema dice que se tienen dos fuerzas, aquí se ven, la fuerza FB y la fuerza FA. Nos dan las magnitudes 60 y 80 newtons, 60 y 80 newtons, y hacen un ángulo entre ellas que en este caso es 45 grados. Entonces lo que se nos pide es determinar, aunque aquí dice gráficamente, no lo voy a hacer gráfico, voy a utilizar alguna herramienta de trigonometría para encontrar lo que nos están pidiendo. Entonces acá en el pizarrón voy a hacer el esquema. Entonces tenemos que esta fuerza actúa horizontalmente según el esquema y tiene una magnitud de 80 newtons. Y a un ángulo de 45 grados, como dice ahí, actúa una fuerza de magnitud 60 newtons a un ángulo de 45 grados. Entonces nos piden encontrar la suma vectorial. Determine la magnitud de la suma de las fuerzas. Entonces lo que notamos acá es que si aplicamos alguna de las reglitas, por ejemplo la del paralelogramo, tendríamos esto. Esta línea punteada es paralela a esta línea. Esta línea punteada es paralela a esta línea. Y la suma de los dos vectores va de este vértice común al vértice opuesto de este paralelogramo. Entonces tenemos este. Sería equivalente a trasladar, por ejemplo, esta fuerza para acá y hacer la suma con la regla del triángulo. Entonces lo que notamos es que si yo prolongo esta línea roja, la prolongo, entonces esta línea y esta línea son paralelas y por tanto este ángulo tiene que ser igual a este ángulo de aquí, 45 grados. Repito, esta es una línea prolongada, la prolongué, y el ángulo aquí es de 45 grados. Por lo tanto, como aquí hay un ángulo de 180 grados, este ángulo tiene que ser lo que falta para 180 y es 135 grados. Entonces, ¿qué tenemos? Este triángulo es el que nos permite resolver. Tengo este lado que mide 80. Tengo este lado que va a ser del mismo tamaño que este, 60. Y tenemos por este ángulo la medida de este, que vale 135. Si completo, ahora quiero decir formo un triángulo, lo que estoy buscando es cuánto mide de aquí hasta acá. Estos son newtons y estos son grados. Entonces lo que se ve que se puede utilizar para encontrar la magnitud de la suma es, por ejemplo, la ley de cosenos. Yo no conozco este lado, le voy a llamar suma. Si lo quiero ver como vectores, este sería el vector de 80 newtons, este sería el vector de 60 newtons, y de aquí a acá sería el vector suma o fuerza total, si lo veo como vector. Entonces el tamaño va a ser S igual a cuadrado, porque voy a usar la ley de cosenos, el cuadrado de este más el cuadrado de este menos el doble producto de este por este menos 2 veces 80 por 60, y ahí mismo, aunque no cabe, coseno de 135. La calculadora, en este caso en grados, sacan un número aquí, le sacan la raíz y terminaron. Entonces, ese es un primer ejemplito. ¿Por qué no lo hago geométrico? Porque no tengo, como ustedes pueden ver, una escala fácil aquí, una cuadrícula y demás. Entonces, si lo hiciera con cuidado y con transportador y luego mido, si lo hago a escala me va a dar un número bastante aproximado. Entonces, ese que sea nuestro primer ejemplo.
Uno más que amerite el uso de geometría. Déjenme mover ahí. Y ahora que enfoquemos. Ahí está. Dice la fuerza F, esa, tiene una magnitud de 8 kilonewtons. Y se encuentra definido en el plano que define esta y esta línea. O sea, todo está contenido en un plano. Y nos dan estos ángulos. El ángulo que hace el vector con la línea LA es 20 grados. El ángulo que hace esta línea con esta otra línea es un total de 50 grados. Si leen con cuidado el problema, de lo que se trata al decir separar, quiere decir, en el lenguaje del álgebra lineal, descomponer F en un vector a lo largo de esta línea, otro vector a lo largo de esta línea, y de tal manera que la suma vectorial me dé el vector F. Eso es lo que se quiere. Es decir, encontrar una componente a lo largo de esta línea, más una componente a lo largo de esta línea, y de tal manera que la suma vectorial de este con este, de este vector con este vector, me dé el vector F. Déjenme redibujarlo acá. Las líneas de referencia son esta, LA, y esta, LB. Esta línea es la que llaman A, esta línea es la que llaman B. El ángulo entre estas dos líneas son 50 grados. Aquí voy a dibujar el vector F. El vector F es este, y tiene un tamaño de 8 kilonewtons. Entonces, si hago el esquema de los vectores, voy a trazar por este punto una paralela a esta línea. Y por lo tanto, lo que ando buscando es cuánto debe de medir este vector, cuánto debe de medir este vector, para que la suma vectorial me dé este, el rojo. Eso sí, esta va a lo largo de L, esta va a lo largo de LB. Ahora, por la geometría, vean acá. El ángulo desde aquí hasta acá son 50 grados. Pero como esta línea, perdón por la figura, pero esta línea por construcción es paralela a esta línea, entonces este ángulo tiene que ser igual a este ángulo. Es decir, este de aquí vale 50. Supongo que están de acuerdo con eso. Es como si nada más recorriera esta para acá. Entonces el ángulo que hace aquí no cambia, no cambia. Por lo tanto, este ángulo tiene que medir 130 grados. Y este de acá, pues es un dato directo, ¿no? Este mide 20 grados, vean ustedes aquí. 20 grados. Entonces tengo los tres ángulos. 130, 150 y lo que me falta, 30 grados para completar los 180. Entonces este ángulo de acá es lo que falta para que este triángulo tenga 180 grados. Entonces son 130, 150, 180. Y conozco el tamaño de la parte roja. 8. En unidades de kilonewton. Entonces voy a borrar y lo hago ya nada más un poco más grande. Entonces no conozco este lado. No conozco este lado. Sí conozco este, mide 8. Conozco este ángulo es 20. Conozco este ángulo es 130. Y conozco también este es 30. Borro. ¿De dónde salió eso? Ahí está. ¿Listo? Y entonces, como esta línea es la de LA, pues a este le voy a poner FA. Y como esta era la FB, a este le voy a poner fuerza a lo largo de B. Entonces el problema se reduce a encontrar este y encontrar este. Para hacerlo muy directo podemos usar
ley de senos en este caso, ya conocemos los ángulos, no hay desconfianza. Entonces voy a ponerla al revés, lo había puesto como seno entre lado igual a seno entre lado igual a seno entre lado. Si le saco el recíproco a toda la ecuación, no pasa nada malo. Entonces voy a tener FA entre el seno del ángulo opuesto, seno de 30, va a ser igual a F de B, F sub índice B, entre el seno del ángulo opuesto. Esto va a ser igual a este lado conocido, que está en kilonewtons, no se nos olvide, entre el seno de 130. Seno de 130. Y entonces ya de ahí salen los dos, ¿no? Yo no lo hago, ustedes utilicen su calculadora, por favor. FA va a ser 8 seno de 30 entre el seno de 130. Y FB va a ser 8 seno de 20 entre el seno de 130. Entonces, para sacar FA uso esta igualdad y despejo. Para sacar FB uso esta igualdad y despejo. Y el resultado va a estar en kilonewtons. Kilonewtons. La calculadora tiene que estar en grados. ¿De acuerdo ahí entonces? Este tipo de problemas no son obvios. Se pierde esa parte de interacción. No estamos cara a cara, pero no son obvios. Entonces hay que tenerles cierto cuidado. Vamos con ahora el 211. Entonces es un tanque de almacenamiento que está soportado básicamente, el esquema dice, por dos cables. Conocemos el peso, está dado en libras. Ojo, eso ya es fuerza, esto no es masa. En el sistema inglés, la libra ya es una unidad de fuerza. Si queremos sacar la masa, podríamos dividir esto entre la aceleración de la gravedad en 32.2 porque estaría en pies por segundo al cuadrado y obtendríamos la masa en slugs. Y hay una equivalencia entre kilogramos y slugs. Un slugs me parece es aproximadamente 14 kilogramos. Pero ya esto es fuerza, ¿eh? Ya no hay que hacer conversiones. Y entonces este diagrama nos lo dan acá, nos están ahorrando trabajo. Nos están diciendo que el centro de masa es donde actúa el peso de este contenedor de oxígeno líquido, dice ahí. Peso W, que son 600 libras, y actúan estas dos. Ahora aquí viene una palabra, ¿no? Por simetría, si esta es vertical y esta con respecto a la vertical hace un ángulo de 20 grados y esta con respecto a la vertical hace un ángulo de 20 grados, pues la simetría va a decir que estas dos son del mismo tamaño, no hay de otra. Porque si no fueran simétricas, entonces esta componente, la horizontal de esta y la horizontal de esta no se cancelarían y no estarían en equilibrio. Entonces, es un problema sencillo porque podemos explotar las ideas de simetría. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es simplemente que hacer la suma de tres fuerzas. Pero lo podemos pensar así. Tengo la fuerza W que vale 600 libras. Ahí está, W. En tamaño es vertical. Y luego, ¿se acuerdan que los vectores son libres? Entonces este lo puedo trasladar aquí. Y entonces yo voy a tener que FA va a estar actuando así. Lo estoy sumando. Estoy usando un polígono. Y como este es vertical y esta línea es vertical, entonces el ángulo que esta hace con la vertical es de 20 grados, ¿no? Según el esquema. Entonces está. A ver si se ve. Esta es vertical. Hace 20 grados, la traslado acá, pues hace 20 grados. Luego aquí voy a trazar una línea vertical punteada, o sea, paralela al peso para que se vea. Y ahora voy a trasladar esta. Hace 20 grados con la vertical. La voy a trasladar aquí.
¿Se dan cuenta? Esta simplemente la pongo acá y por lo tanto con la vertical sigue siendo un ángulo de 20 grados. Entonces va a aparecer acá. Esta de aquí es FB y este ángulo de aquí es de 20 grados, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como esta y esta línea roja y esta línea punteada son paralelas, abusados aquí, rojo, paralelo con esta que es punteada, entonces si yo aquí pongo el vector FB, este ángulo es igual a este. Por lo tanto, este de aquí adentro vale 20 grados. Entonces es perfectamente simétrico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este angulito, por ejemplo, este de aquí, valdría 140 grados. Y pues ya, es todo lo que necesitamos. Borro. Ahí tenemos el triángulo. Entonces el triángulo que tenemos es este. Este mide 20, este mide 140, este mide 20, este de aquí completo mide 600 en libras y este de aquí por simetría es igualita a esta de acá. Le voy a llamar simplemente F. Entonces el problema se reduce a encontrar las magnitudes de FA y FB que son iguales y con eso terminamos. Entonces hay que encontrarlas. ¿Qué herramienta podemos utilizar? Ley de senos, ¿no? Porque lo que tendríamos es que F entre el seno del opuesto va a ser igual, otra vez F entre el seno del opuesto, y va a ser igual a esta fuerza entre el seno de 140. Entonces el valor de F, que es igual al valor de FB, que es igual al valor de FA, va a ser igual a 600 seno de 20 entre el seno de 140. Entonces eso nos da las magnitudes. Repito, deben de ser iguales, porque si no fueran iguales, entonces no habría manera de compensar la componente horizontal de esta con la componente horizontal de esta. Creo que eso es claro. Entonces otra vez con la calculadora en grados nos va a dar la fuerza en libras. Y ahí estaría listo. Otro ejemplo. Ahora vamos con el 2.14. Con este hay que tener cuidado. ¿Por qué? Recuerden que les dije que la gráfica del coseno en el intervalo de 0 a 180 grados tiene esta forma aproximada. Entonces este ángulo es de 90 cuando vale 0. Aquí estoy graficando coseno de teta contra teta. Entonces si el ángulo es mayor de 90, ya el coseno es negativo. Si el ángulo es menor de 90, el coseno es positivo. Si es justamente 90, el coseno vale 0. Entonces me doy cuenta cuando un ángulo es mayor que 90. Porque su coseno va a ser negativo. Pero si utilizo ley de senos, el seno de teta contra teta en este mismo intervalo hace esto. Entonces cuando estoy en 90 grados, estoy en el máximo, vale 1. Y es simétrico con respecto a esta línea. Por lo tanto, si el ángulo es un poco mayor, o lo mismo pero menor que 90, su valor de seno va a ser el mismo. Entonces aquí es un problema. Este ángulo, estoy seguro que a ojo no se ve si es mayor que 90, igual a 90, o un poquito menor que 90. Entonces voy a tratar de no usar en este problema para determinar la primera parte del problema la ley de senos, sino que voy a usar la ley de cosenos. Ahora si lo leen, los datos que nos dan es este lado
mide 400 metros y este lado mide 600 metros. Y como todo está en un plano, visto desde arriba, pero está en un plano horizontal, este ángulo de aquí a acá debe de valer 40 porque sería 60 menos 20. Entonces lo que tengo es esto. Me están pidiendo determine la magnitud del vector que va de aquí a acá, pero me están pidiendo también este ángulo. Es ahí donde hay peligro. Si no determino bien este, no voy a obtener bien alfa. Entonces déjenme quitar esto. Y entonces el triángulo que tengo del punto A al punto B, este sería el punto C. Tengo este lado como un dato, 400 metros. Tengo este lado, 600 metros. Y tengo este lado por deducción, son 40. ¿Sí? Entonces, este lado que voy a llamar, bueno, ahí dice que es RBC, lo tengo que encontrar. Y como ustedes pueden ver, lo que puedo utilizar es otra vez la ley de cosenos. Porque entonces RBC al cuadrado va a ser igual al cuadrado cuadrado menos el doble producto de 400 por 600 por el coseno de 40 grados. ¿De acuerdo? Entonces le saco la raíz y obtengo el resultado. Ahora, ese sí lo necesito para avanzar, entonces bueno, ni hablar. Hay que usar la maquinita. Entonces lo voy a hacer con cuidado. Si me equivoco, ustedes se dan cuenta y lo podrían corregir. Entonces, a ver, voy a ir anotando todo. Entonces, obviamente este es 4×4, 16. 160,000. Este aquí va a ser 6×6, 36. Vamos con este, saco el coseno de 40. Me da 0.76. Entonces, este de aquí me da 0.76. Lo voy a multiplicar por 600. Lo voy a multiplicar por 400. Lo voy a multiplicar por 2. Todo se pudo haber hecho más rápido. Entonces va otra vez. Coseno de 40 por 600 por 400 por 2. Y el resultado es 36,770 1.33 aproximadamente. Entonces, si hago esta operación, nos da 152298.66. Si a eso le sacamos la raíz, el resultado que me da, a reserva de que ustedes lo verifiquen, es 390.25 metros. Entonces ya tenemos este lado. 390 aproximado 25 metros, que es una de las cosas que nos están pidiendo, ¿no? Determine la magnitud del vector que va de este punto a este punto, sería este. Y también nos están pidiendo el ángulo alfa, entonces es ahí donde hay que tener cuidado. Vamos a usar la ley de cosenos. Vamos a llamarle a este
teta. Entonces vamos a primero obtener ese número. Voy a borrar esto. Espero no haber cometido ningún dislate ahí. Y entonces lo que voy a tener es que el cuadrado de este va a ser igual al cuadrado de este más el cuadrado de este menos el doble producto de estos dos por el coseno de teta. Y entonces de esta ecuación puedo sacar el coseno y por lo tanto cuánto vale el ángulo. Una vez que tengamos ese valor, de lo que se van a dar cuenta es que el ángulo es cercano a 90. Si hubiéramos usado la ley de senos, hubiéramos obtenido un error porque es muy cercano. Entonces no iba a distinguir si era ligeramente mayor. Ese numerito ya no lo saco, pero ustedes pueden ver que es fácil, ¿no?, de hacer. Elevan al cuadrado, al cuadrado, pasan restando, etcétera. Hacen la operación, sacan el ángulo. Lo que sí voy a hacer es el procedimiento final. Entonces, eso les toca a ustedes, nada más meter los numeritos. Y ahora vamos a obtener cuánto vale este, que es la pregunta. Pero suponiendo que ya tenemos este que es teta. Ese ya lo damos por hecho. Entonces voy a borrar y voy a volver a hacer ese esquema acá. Va. Pues quitamos. Y hago el esquema. Entonces tengo norte, este es el punto A, este es el punto B, este punto es C. Ahí está. ¿Qué tenemos hasta el momento? Esta línea de aquí es paralela a este eje. Este ángulo es alfa. En este momento ya tenemos aquí cuánto vale teta. Voy a prolongar esta línea. Ahí está. Ahora vayamos al esquema. Fíjense, 60 grados desde aquí hasta acá. Por lo tanto, si este de aquí vale 60, forzosamente este de acá vale 30. E inmediatamente nos damos cuenta, como este es un triángulo rectángulo, porque esta es paralela a esta, que este ángulo pues tiene que ser igual a este, ¿no? 60 grados. Por lo tanto, alfa debe de cumplir esto. 60 más teta más alfa es 180. Por lo tanto, el ángulo alfa va a ser 120 menos teta. Y ya. Eso completa el ejercicio del problema. Entonces, mucho cuidado a la hora de sacar este ángulo. Para eso hice este. Porque les había mencionado que había que tener cuidado con el uso de la ley de senos. Cuando el ángulo a vista no es suficientemente claro si es mayor, si es menor y si es igual a 90. De hecho, mucha gente cuando ve este esquema inmediatamente piensa que este ángulo es de 90, pero no es de 90. ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces, vamos con este que se ve inocente, vean. Este de aquí. El vector R va del punto A al punto medio del segmento definido por los puntos B y C. B y C son estos, B y C. Entonces, este punto es el punto medio entre estos dos. Este es el punto medio. Demuestre que este vector está dado por esta expresión. Si no se ve, un medio RAB más RAC. Aparentemente es sencillo, pero luego la gente lo empieza a intentar y se hacen unos enredos ahí.
pero realmente no es muy complicado. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues nada más vean la geometría. El vector que va del punto B al punto C es la resta de este menos este. Ojo, este menos este. Entonces, el punto que va, perdón, el vector que va del punto B al punto C es la resta de AC menos AB. Este menos este. Listo. La mitad lo multiplico por un medio para que me lo achaparre. Multiplicar por un medio es lo mismo que al multiplicar se me convierte en esto, ¿no? Entonces ya tengo este vector, el que va de aquí a acá, pero ojo, eso aparece trasladado. Si aquí yo pusiera mi origen, me imagino que aquí están mis ejes, a la hora de hacer la resta de estos dos, es el vector que va de aquí a acá, pero trasladado al origen. Lo divido entre dos, es el vector que va de aquí a acá, pero trasladado al origen. ¿Qué tengo que hacer para llevármelo otra vez y colocarlo acá? Sumarle este vector. Vean, aquí aparece ese, RBC entre 2. Si le sumo este vector por la regla del triángulo del paralelogramo, entonces hago mi paralelogramo y me va a dar este vector que es el que me están pidiendo. Entonces, finalmente, R lo voy a encontrar como RBC entre 2 más el vector RAB. Y al hacer eso, entonces me va a quedar RAC entre 2. ¿Dónde estoy? RAC entre 2 menos RAB entre 2 más RAB. Y como ustedes se pueden dar cuenta, menos RAB entre 2 más RAB, me queda un RAB entre 2. Lo escribo acá arriba. Y ya terminé. Entonces R es igual a RAC entre 2 más RAB entre 2. Que es precisamente lo que me están pidiendo, ¿no? Porque aquí ya lo único que hago es factorizar el 1/2. Y terminamos. Déjenme ver cuánto tiempo va. Bien, vamos a cortarlo aquí y ahorita subo uno adicional.